Bienvenidos, gracias por la compañía permanente. Comenzamos nuestros especiales de Pronoticias y en esta ocasión queremos presentarles un resumen de datos económicos y financieros proporcionados periódicamente por el Banco Central del Paraguay. En este caso vamos a ver datos sobre cuentas nacionales, también indicadores financieros y por último el informe de la inflación del mes de noviembre. Breve pausa y enseguida comenzamos. Comenzamos compartiendo con todos ustedes detalles del informe de cuentas nacionales que dio a conocer el Banco Central del Paraguay. Y vamos a escuchar a Miguel Mora, economista jefe del BCP, y también Walter Benítez, jefe de división de cuentas nacionales de la banca matriz. En este informe se destaca que en el año 2021 el Producto Interno Bruto de nuestro país creció 4% en términos constantes. Escuchemos. Quisiera mencionar en primer lugar que las cuentas nacionales anuales presentan de manera organizada, coherente y sistemática información contable de los diferentes agentes económicos y sirven como insumo para el análisis macroeconómico, la formulación de la política pública y la toma de decisiones. Constituye una síntesis estadística de la economía del país en un periodo dado, en este caso para el 2021. Este boletín técnico presenta los resultados justamente del año 2021 con un análisis de los tres enfoques de medición del Producto Interno Bruto, producción y gasto, al cual generalmente estamos más familiarizados, y también en esta oportunidad del ingreso, principalmente por lado de los valores corrientes. También pone a conocimiento la revisión de la variable del consumo privado en el periodo 2015-2020, en respuesta a la incorporación de mejoras en la cobertura y la medición de algunas variables asociadas con el sector externo, como los fletes y el turismo. Además, también a través de la adopción del manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional en su versión 6, más conocido como MBP6, considera que los bienes para transformación por encargo de terceros son excluidos de la cuenta de bienes y el valor del servicio es contabilizado como una exportación de servicios, específicamente en la cuenta de servicios de manufactura sobre insumos pertenecientes a otros. Esto último implicó una adecuación de las cuentas nacionales en el tratamiento de los productos obtenidos vía maquila. Finalmente, presentamos también los componentes, las cuentas económicas integradas, una referencia, digamos, a los sectores institucionales, que también es una forma de presentación de las cuentas nacionales, y el resultado del ahorro bruto de la economía paraguaya. La agenda, digamos, en esta oportunidad contempla justamente el análisis de las cuentas nacionales, el análisis del PIB por componente de la producción, el análisis del PIB por componente del gasto, el análisis del PIB por componente del ingreso, PIB por sector institucional y las cuentas económicas integradas, y la revisión de las cuentas nacionales 2015-2020 en base a los ajustes del MDP6. Antes que nada, me gustaría aclarar, para no generar ninguna confusión, que esta presentación no se trata de datos coyunturales. Más adelante, según nuestro calendario de publicaciones, se estarán presentando el IMAEP, las cuentas nacionales trimestrales y las proyecciones para hablar del cierre del 2022 y lo que se proyecta para el año 2023. En esta ocasión vamos a poner a disposición del público y como recomendación de los organismos internacionales, realizar por primera vez una presentación de los resultados de las cuentas nacionales anuales del año 2021. Cabe resaltar que este producto tiene un nivel de cobertura y exhaustividad superior a los demás productos que publicamos, es decir, se trabaja con un mayor volumen de información, con lo cual los resultados finales de las cuentas nacionales anuales son más robustos y tienen mayor detalle. Sin embargo, todo esto genera un rezago de un año en la publicación,
lo cual vale decir que está dentro de los estándares normales recomendados para este producto. Y justamente para suplir este rezago, destacamos que tenemos los demás productos como el IMAEP y las trimestrales, que tienen un rezago mínimo de 60 y 90 días. La importancia de este producto anual radica en su mayor exhaustividad y robustez, y que sirve como base para que los demás productos estadísticos se ajusten a estos nuevos datos anuales que son más sólidos. Estas cuentas nacionales anuales también, como mencionó el economista jefe, aportan con nuevas informaciones para el análisis económico, como el PIB por el lado del ingreso, los sectores institucionales y las cuentas económicas integradas, que no están disponibles en los demás productos. Bueno, dicho eso, pasando a la agenda, vemos que estaremos presentando los principales resultados, el enfoque de la oferta, el enfoque de la demanda, el enfoque del ingreso y sectores institucionales, que son exclusivos de las cuentas nacionales anuales, las cuentas económicas integradas, las revisiones y al final un resumen de todo lo dicho y presentado. Arrancando con los principales resultados, tenemos que el PIB constante cerró finalmente en 4%, ¿verdad? Muy cercano a lo que fue lo presentado por las cuentas nacionales trimestrales, que fue de 4,1%. Esto resulta muy interesante porque demuestra que nuestros productos adelantados arrojaron resultados generales muy sólidos. En este punto me gustaría resaltar también que las cuentas trimestrales se ajustarán a estos números en su siguiente publicación del 28 de diciembre. Asimismo que las nuevas proyecciones del PIB que se publicarán más adelante usarán como insumo estos nuevos números, ¿verdad? En el intertanto, hasta que se ajusten y publiquen los demás productos, existirá una discrepancia momentánea de estos con las cuentas nacionales anuales. En esta lámina podemos observar cómo en las cuentas nacionales anuales, para garantizar la máxima consistencia de los datos, se realiza el cálculo del PIB por 3 enfoques diferentes: el de la producción, el del gasto y el del ingreso. Esto resulta en una especie de triple seguro para los resultados finales. Vemos que el PIB cerró en 12,8% en valores corrientes para los 3 enfoques, y para los valores constantes en 4%, donde únicamente se trabajan con la producción y el gasto, ya que los ingresos son por naturaleza nominales. En las siguientes láminas pasaremos a mirar estos resultados con más detalle. Sin embargo, para acceder al máximo detalle disponible, hoy estaremos publicando el Boletín de Cuentas Nacionales Anuales con toda la información disponible. Siguiendo con el enfoque de la oferta, tenemos que los resultados finales quedaron de esta manera. Aquí la intención es simplemente comparar los cierres del 2021, tanto de las cuentas nacionales anuales como de las trimestrales, para no generar confusión con el análisis coyuntural del 2022, ¿verdad? Todas las explicaciones correspondientes al 2021 ya fueron hechas en su momento y las cuales no cambian, ¿verdad? Igualmente, incorporamos las mismas en el resumen final de esta presentación por si las quieran repasar. Entonces, tenemos que la agricultura cerró finalmente en 18,2%, contra un 18,1% que habíamos presentado con las trimestrales. Ganadería forestal y pesca cerró en 6,3% contra un 6,3% contra un 6,2%. La manufactura cerró en 6,9% contra un 6,7% de las trimestrales. Tenemos en electricidad y agua una caída de menos 7,6% contra 8,6% en las trimestrales, 12,8% en construcción, que quedó igual en las cuentas trimestrales, 6,5% cerramos en servicios contra 6,9% que habíamos cerrado en las trimestrales, y los impuestos en ambos casos en 9%. Y de esta forma, en las anuales, como habíamos mencionado, el PIB cerró en 4% contra un 4,1% de las cuentas trimestrales.
Las discrepancias en líneas generales realmente fueron mínimas y reiteramos que los datos de las trimestrales se ajustarán a estos nuevos datos de las cuentas anuales próximamente. Para darle una mirada un poco más estructural a los números, vemos que en los últimos años, tanto en la agricultura como la ganadería, que son dos motores muy importantes en nuestro país, han ido ganando participación a lo largo de los años. También se observa que con el boom más reciente de las construcciones, este sector también ganó participación desde el año 2008 en adelante. En contrapartida, el sector manufacturero, que está en amarillo, fue el que fue perdiendo terreno en nuestra economía, aunque mejoró levemente también en los últimos años. Siguiendo con el enfoque de la demanda, vemos que en términos generales también los resultados de las anuales y las trimestrales están muy próximos. Tenemos que el consumo total cerramos en 5,5% con las anuales contra 5,6% que habíamos cerrado en las trimestrales. El consumo privado en 6,1% contra 5,7%. El consumo de gobierno cerramos en 2,6% contra un 5,3% en las trimestrales. Aquí sí se ve una discrepancia un poco mayor, ¿verdad?, con respecto al resto de los componentes, que estuvo explicado básicamente por la mayor cobertura en las cuentas nacionales anuales. En las cuentas trimestrales se trabaja normalmente únicamente con la administración central debido a la oportunidad del dato, y en las cuentas nacionales anuales con el gobierno general, donde se incluyen, por ejemplo, las gobernaciones, entes autónomos, universidades, municipalidades, etc. Y también en las anuales se utilizan datos que están ya más consolidados. Por ende, esto digamos que explica esta discrepancia un poco mayor, ¿verdad?, entre ambos productos. Con respecto a la formación bruta de capital, nuevamente hay una discrepancia mínima de 27,2 contra 26,3%, donde la formación bruta de capital fijo cerró en 18,2% en las anuales y 18,6% en las trimestrales. Con respecto a las exportaciones, cerró el año 2021 en 2,1% contra 2,2% en las trimestrales. Las importaciones cerraron en 21,8% en las anuales contra 21,4% en las trimestrales. Y nuevamente el Producto Interno Bruto en 4 contra 4,1% en las anuales. Ahora mirando estructuralmente el gasto, vemos que tanto el consumo privado como público se mantuvieron en su promedio histórico de participación a lo largo de los años. También la formación bruta de capital, si bien tuvo una pequeña caída en los años 2000 en su participación, luego volvió a su nivel histórico en torno al 23-24% de participación con respecto al PIB. Aquí lo más destacable es que la mayor apertura económica de nuestra economía en los últimos años, que vemos observando aquí tanto las exportaciones como las importaciones, que han ganado mucha participación con respecto al PIB a lo largo de los años. Si bien para el año 2021, 2020 y 2021 volvió a bajar un poco esta participación, bueno, eso estuvo explicado por los efectos de la pandemia, lo cual es totalmente comprensible. Pero se observa claramente que la apertura de nuestra economía fue ganando terreno en los últimos años. Pasando al enfoque del ingreso y sectores institucionales, en este caso vemos que el PIB por el lado del ingreso, luego de 2 años de crecimientos mínimos, especialmente en el 2020, debido a la pandemia, hubo un efecto rebote importante en el 2021 con un crecimiento de 12,8%. En este caso, al hablar del enfoque del ingreso, nos referimos al PIB nominal. El componente del ingreso que más contribuyó al crecimiento fue el excedente bruto de explotación,
que se refiere al beneficio o rendimiento obtenido en los procesos de producción, con 7,1% puntos porcentuales de contribución. En segundo lugar, el ingreso mixto, que luego de 2 años de caídas se recuperó de forma importante en el 2021 con un aporte de 2,3 puntos porcentuales. Luego tenemos las remuneraciones, donde se observa un poco más de estabilidad con respecto a los años anteriores, con 2,2 puntos porcentuales de contribución al crecimiento. Aunque también se ve que fue golpeado en el año 2020 por la pandemia. Normalmente las remuneraciones son menos dependientes de la situación económica, ya que están sujetas a contratos, a diferencia del excedente bruto de explotación y el ingreso mixto, que sí son más sensibles a choques económicos. Y finalmente tenemos los impuestos con un aporte de 1,1 puntos porcentual al crecimiento. Este mismo resultado, si lo vemos por actividad económica, en este caso de forma agregada para manufactura y servicios, vemos que lo que más contribuyeron, tanto con el excedente de bruto de explotación, el ingreso mixto y las remuneraciones, fueron la manufactura, la construcción y los servicios, donde los servicios contribuyeron en forma conjunta entre sus ingresos, digamos, en 5 puntos porcentuales, la manufactura en 3 y los servicios en 2. Perdón, la construcción en 2 puntos porcentuales. ¿Qué fueron las actividades que sostuvieron el crecimiento del año 2021? Analizando lo mismo por sectores institucionales, vemos que el aporte está muy concentrado en las sociedades no financieras, que son básicamente las empresas constituidas en sociedad, donde explican el 6,5% de los 7,1 punto porcentual del excedente bruto de explotación. Perdón, el 6,5 puntos porcentuales de los 7,1 puntos porcentuales del excedente de explotación. Y el ingreso mixto, al ser un concepto relacionado netamente a los hogares, está 100% explicado por el mismo. Las remuneraciones con pequeñas incidencias en todos los sectores, pero estuvo, digamos que mayormente concentrado también en las sociedades no financieras y en los hogares. La otra información, digamos que exclusiva de las cuentas nacionales anuales, es la discriminación del PIB por sectores institucionales, como se observa en esta lámina, donde tenemos que el total del valor agregado, del total del valor agregado, el 56% estuvo explicado por las sociedades no financieras, el 6% por las sociedades financieras, el 10% por el gobierno y el 29% por los hogares. Esto, al analizarlo un poco por actividad económica, vemos que las actividades primarias y secundarias están más concentradas en las sociedades no financieras, que son las barras azules, y las actividades terciarias tienen un mayor componente de hogares, que son las barras verdes. La intermediación financiera, bueno, naturalmente está prácticamente concentrada en su totalidad en las sociedades financieras y los servicios gubernamentales en el gobierno. Siguiendo con las cuentas económicas integradas, podemos ver que además del Producto Interno Bruto, tenemos la estimación del ingreso nacional bruto, que resulta del PIB más las rentas de la propiedad por cobrar del exterior, menos las rentas de la propiedad por pagar del exterior. En este caso, el ingreso nacional bruto es inferior al Producto Interno Bruto, explicado principalmente porque Paraguay paga más intereses y dividendos al exterior de las que recibe. Entonces el ingreso nacional bruto queda por debajo del Producto Interno Bruto. Luego tenemos el ingreso disponible bruto,
que consiste en el ingreso nacional bruto más las transferencias corrientes por cobrar del exterior menos las transferencias corrientes por pagar del exterior. En este caso, es superior al ingreso nacional bruto debido a que Paraguay recibe más transferencias de las que envía, y principalmente en conceptos de remesas y donaciones. De esta forma, una vez descontado del ingreso disponible bruto el consumo, nos quedamos con un ahorro de aproximadamente 62,8 billones de guaraníes, que no logra cubrir las necesidades de inversión en formación bruta de capital de 64,9 billones de guaraníes, por lo que esta diferencia es financiada por el exterior con un déficit corriente de 2 billones de guaraníes. Con respecto a la evolución del ahorro, tanto en el ratio de ahorro bruto con respecto al PIB, como en la variación anual, vemos que tuvo un comportamiento positivo. Por un lado, esta variación anual está explicado por un aumento importante del PIB ingreso nominal de 12,8%, lo cual generó un salto más que proporcional del ahorro de 19,2%. Y por otro lado, digamos, está la mayor propensión al ahorro, ¿verdad? Que puede estar explicado por los efectos de la pandemia en los años 2020-2021, que generaron restricciones a la movilidad y afectaron al consumo, principalmente en servicios donde existían aglomeración de personas. También debido a un comportamiento precautorio, ¿verdad? Asociado a la mayor incertidumbre y el deterioro del mercado laboral. Con lo cual los agentes económicos, digamos que fueron obligados o también conscientemente decidieron, ¿verdad?, consumir menos y por ende ahorrar más en proporción a sus ingresos. Seguimos con las revisiones, donde digamos que vamos a dar a conocer, siguiendo con nuestra política de revisiones, que los datos publicados anteriormente fueron revisados desde el año 2015. Estas revisiones fueron como consecuencia de que las estadísticas de comercio exterior y balanza de pagos fueron actualizados a la metodología de su último manual metodológico de balanza de pagos, MBP6, y dicha actualización fue incorporada a las cuentas anuales. Y como consecuencia hubo cambios o revisiones, ¿verdad?, en algunas cifras. En este sentido, quisiéramos resaltar dos puntos principales. Primero, que se incorporaron las mejoras en cobertura y medición por la adopción del sexto manual de balanza de pagos en algunas variables asociadas con el sector externo, como fletes y turismo. Las mismas han sido incluidas en las actividades de transporte y de hoteles y restaurantes en las cuentas nacionales anuales. Y como segundo punto, los bienes para transformación por encargo de terceros son excluidos de la cuenta de bienes y el valor del servicio es contabilizado como una exportación de servicios. Este cambio metodológico propuesto por el MBP6 en el tratamiento de productos bajo el régimen de maquila también ha sido considerado e incorporado por las cuentas nacionales anuales. En estos gráficos se pueden observar los cambios en el comercio exterior, tanto en las importaciones como en las exportaciones, con el antes y después, digamos, del ajuste 2015-2020. Y en este bloque vamos a escuchar a Mario Coronel. Él es analista de cuentas monetarias, financieras y fiscales del Banco Central del Paraguay, dando detalles de indicadores financieros. En estos datos se destaca el crecimiento total del crédito a octubre del año 2022, marcando un aumento interanual del 12,76%.
Primeramente vamos a la parte de tasas bancarias, donde podemos observar que hubo un leve aumento en el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional que actualmente alcanza el 15,58%. En cuanto a las tasas por cartera, podemos observar que los préstamos personales de consumo se mantienen casi sin cambio y alcanza actualmente el 22,91%. Los préstamos comerciales tuvieron un aumento y alcanzan el 13,79%. Hubo un incremento en los préstamos personales para la vivienda y alcanza actualmente el 10,92%. Y los préstamos de desarrollo tuvieron una leve bajada y se ubican en el 11,10%. Cuanto a la convergencia de los instrumentos con la TPM y la tasa interbancaria, podemos observar que el rendimiento promedio de las letras de regulación monetaria alcanza el 9,53%. La TPM, la TPM alcanza actualmente el 8,50% y la tasa interbancaria se encuentra levemente por debajo con el 8,44%. En cuanto al promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional, este tuvo un leve incremento y se ubica en el 4,89%. En cuanto a las tasas por plazos, podemos observar que el promedio ponderado de los certificados de depósito de ahorro alcanza el 9,05%. El promedio de los depósitos a plazos llega al 6,46% y el promedio de los depósitos a la vista alcanza el 0,62%. También podemos observar que la curva de rendimiento de CDA al presente mes se encuentra por encima de la curva de rendimiento del CDA en moneda nacional registrada el mes anterior y también se encuentra por encima de la curva de rendimiento registrada el año pasado para todos los plazos. En cuanto a moneda extranjera, podemos observar que la tasa promedio ponderada de las tasas activas de moneda extranjera tuvo una reducción con respecto al mes anterior y se ubica en el 7,28%. En cuanto a los préstamos comerciales en moneda extranjera, estos tuvieron un descenso y se ubican en el 7,31%. Los préstamos personales de consumo en moneda extranjera tuvieron un aumento y se ubican en el 8,99%. Los préstamos de desarrollo tuvieron una reducción y se ubican en el 6,97%. Y los préstamos para la vivienda también tuvieron una caída y se ubican en el 7,7%. En cuanto a las tasas pasivas promedios ponderadas en moneda extranjera, estas tuvieron un incremento y se ubican en el 2,52%. En cuanto al promedio de los CDA en moneda extranjera, estos crecieron con respecto al mes anterior y se ubican en el 4,96%. Los depósitos a plazo en moneda extranjera también aumentaron y se ubican en el 2,78%. Y los depósitos a la vista subieron y se ubican en el 0,2%. También podemos observar que la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera se ubica por encima de la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera registrada el mes anterior y también por encima de la curva de rendimientos registrada en octubre del año pasado para todos los plazos. En cuanto al margen de la intermediación bancaria en moneda nacional, esta se incrementó con respecto al mes anterior y actualmente alcanza el 10,70%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera se redujo con respecto al mes anterior y alcanza actualmente el 4,76%. En cuanto a las tasas activas por bancos, promedio ponderada anual, podemos observar que la tasa máxima registrada para los préstamos comerciales con plazo menor a un año fue del 17,05% y la tasa mínima fue del 9,49%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 21,21% y la tasa mínima fue del 10,07%. Para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 29,15% y la tasa mínima fue del 8,9%. En cuanto a los préstamos personales de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 28,1% y la tasa mínima fue del 13,81%. Para los préstamos de tarjeta de crédito, la tasa máxima fue del 17,81% y la tasa mínima fue del 11,40%.
En cuanto a las operaciones de bolsa de valores, podemos observar que hubo una caída en en el movimiento negociado total o total operado eh, a- al medio a octubre del presente año. Perdón, el volumen operado en bolsa acumulado hasta octubre del presente año alcanzó 15,55 billones de guaraníes, lo cual representa una caída del 16,60% con respecto al movimiento acumulado a octubre del año pasado. En- También en cuanto a las operaciones primarias, el 18,36% fueron operaciones primarias y el 81,64% fueron operaciones en el mercado secundario. A octubre del presente año podemos observar que el movimiento acumulado en bolsa en los últimos 12 meses representa el 16,39% del valor de la cartera de créditos bancarios. En cuanto a la profundización del sistema financiero, podemos observar que los depósitos totales del sistema financiero alcanzan el 47,17% del Producto Interno Bruto del país y los créditos totales alcanzan el 45,7% del Producto Interno Bruto del país. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, podemos observar que la liquidez eh, tuvo un leve repunte y se ubica en el 35,96%. La rentabilidad se mantiene constante y alcanza el 17,61%. La morosidad tuvo un aumento y se ubica en el 3,3%. Y la solvencia tuvo una reducción y se ubica en el 17,88%. En cuanto a la rentabilidad comparada de bancos y financieras, observamos que la rentabilidad de los bancos alcanza el 17,6% y la rentabilidad de las financieras alcanza el 6,53%. En cuanto a la morosidad por sectores, podemos observar que los préstamos de consumo se ubican como los préstamos con la morosidad más elevada de los préstamos bancarios. En cuanto a las carteras, podemos ver que los préstamos renovados alcanzan el 10,54%, los préstamos reestructurados alcanzan el 2,39% y los préstamos refinanciados alcanzan el 0,57%. Los préstamos considerados 3R alcanzan el 13,50% del total de la cartera bancaria, los préstamos vencidos el 3,3%, las medidas transitorias de liquidez alcanzan el 1,35% y los préstamos concedidos bajo medida excepcional de COVID siguen disminuyendo y alcanzan el 4,94%. En cuanto a la morosidad por tipo de bancos, podemos observar que eh, los bancos que son de propiedad extranjera mayoritaria se mantienen como el segmento bancario con la menor morosidad. En cuanto al crecimiento de los depósitos totales, el crecimiento de los depósitos totales del sector privado con efecto cambiario alcanza el 0,57% y sin efecto cambiario hay una reducción interanual del 1,76%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron una reducción del 0,55% y en moneda extranjera tuvieron una reducción del 3,50%. Los créditos totales del sector privado tuvieron un crecimiento con efecto cambiario del 12,76% y sin efecto cambiario el crecimiento fue del 8,62%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 3,69% y en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 19,54%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron una variación mensual desestacionalizada del 0,8%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron una variación mensual y desestacionalizada del negativo 0,45%. Los créditos mensuales y desestacionalizados no tuvieron una variación y los créditos en moneda extranjera tuvieron una variación mensual y desestacionalizada del negativo 0,2%. En cuanto a la participación por tipo de fondeo, podemos observar que los depósitos constituyen la principal fuente de fondeo con el 84,2%,
seguido de préstamos del exterior como el 7,3% y los préstamos locales con el 4,2%. Cuanto a los fondeos en niveles, podemos observar que el fondeo de los depósitos totales alcanza 133 billones de guaraníes, seguido de eh, préstamos del exterior con 11,6 billones de guaraníes. En cuanto a los créditos bancarios por segmento, podemos observar que en moneda nacional los préstamos al consumo absorbieron aproximadamente el 21% de los créditos totales bancarios en moneda nacional, y esto fue seguido por préstamos a comercio al por mayor con aproximadamente el 12%. Los créditos totales, incluyendo sector público y privado del sistema bancario, alcanzan actualmente 64,9 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual de 5,92%. En cuanto a los créditos bancarios en moneda extranjera por segmento, podemos observar que agricultura se constituye el principal beneficiario de los créditos bancarios en moneda extranjera con aproximadamente el 25%, seguido de comercio al por mayor con aproximadamente el 15%. Los créditos bancarios totales en moneda extranjera alcanzan actualmente 7.864 millones de dólares y esto representa un crecimiento interanual del 19,99%. Los créditos totales bancarios, considerando sector público y privado y en ambas monedas, alcanzan un valor de 123,22 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 14,62%. Los depósitos totales bancarios, considerando sector público y privado y en ambas monedas, alcanzan un valor de 127,5 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual del 0,86%. Los depósitos totales bancarios en moneda local alcanzan 67,17 billones de guaraníes y esto representa una variación negativa del 0,52% interanual. Los depósitos totales bancarios en moneda extranjera alcanzan un valor de 8.300 millones de dólares y esto representa una variación interanual negativa del 2,71%. En cuanto a los préstamos conseguidos con garantía de FOGAPI, a la fecha alcanzan un valor de 739 millones de dólares y se han conseguido un total de 26.547 garantías. Podemos observar que Itaú se ubica como el principal proveedor de préstamos con garantía de FOGAPI, cubriendo el 14,4% de los préstamos, seguido de Banco Nacional de Fomento con el 13,2%. La cartera de préstamos de tarjeta de crédito al octubre de 2022 alcanza 3,27 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual de 16,6% y una variación acumulada considerando septiembre de 2015 cuando se sancionó la ley que regula las tarjetas de crédito, un crecimiento del 11,34%. El valor total de los préstamos de tarjeta de crédito considerando bancos y financieras a octubre de 2022 alcanza un valor de 3,5 billones de guaraníes y esta representa una variación acumulada del 13,8%, registrándose el menor crecimiento para los préstamos de tarjeta de crédito de valor menor a 3 millones de guaraníes, que tuvieron un decrecimiento del 24,9%. En cuanto a la morosidad total de los préstamos de tarjeta de crédito, esto alcanza el 4,2%, siendo las líneas con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes los que mantienen la mayor morosidad con el 7,6%. En conclusión, en el mes de octubre de 2022, el promedio ponderado tanto de las tasas de interés activas como el de las pasivas en moneda nacional exhibieron un leve incremento con relación al promedio del mes anterior e igualmente un mayor nivel con respecto al promedio de octubre de 2022.
desagregado por cartera los respectivos promedios ponderados de las tasas de interés activas de los préstamos comerciales para la vivienda sobre giros y tarjetas de crédito aumentaron en comparación con los promedios de septiembre de 2022. En contrapartida, los correspondientes promedios ponderados de las tasas de interés de los préstamos de desarrollo y de consumo cayeron levemente en el mismo periodo. En moneda extranjera, el promedio ponderado de las tasas de interés activas se ubicó en un menor nivel en términos mensuales, aunque se encuentra por encima del promedio de octubre de 2022. El promedio ponderado de las tasas de interés pasivas se situó por encima del promedio tanto del mes anterior como de octubre de 2021. Comparado con septiembre de 2022, los correspondientes promedios ponderados de las tasas de interés activas en moneda extranjera de los préstamos de consumo y sobre giro aumentaron, al tiempo que los respectivos promedios ponderados de las tasas de interés de los préstamos comerciales, de desarrollo y para la vivienda disminuyeron. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional se incrementó en términos mensuales e interanuales, y el margen de intermediación en moneda extranjera fue menor al observado en septiembre de 2022, pero mayor al de octubre de 2021. El promedio ponderado de las tasas de interés de la OCDE en moneda nacional se incrementó con relación al mes anterior y al mismo periodo del año anterior, al igual que el promedio de la tasa de interés de la OCDE en moneda extranjera. Los respectivos saldos de los depósitos en moneda nacional y moneda extranjera verificaron un descenso en términos interanuales, mientras que, ajustado por estacionalidad, se observa un leve incremento de los saldos sobre los saldos de los depósitos en moneda nacional y una caída en los depósitos en moneda extranjera en términos mensuales. Los créditos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, han presentado un menor ritmo de expansión interanual a octubre de 2022. En el caso de los créditos en moneda extranjera, se puede observar una desaceleración más pronunciada en los últimos meses. El saldo de la concesión de créditos con garantía de FOGAPI disminuyó levemente con respecto al mes anterior. Y en esta última parte de los especiales de ProNoticias vamos a escuchar a Gustavo Koener. Él es director del Departamento de Estadísticas del Sector Real del Banco Central del Paraguay, dando información relacionada a la inflación del mes de noviembre, medida por el índice de precios al consumidor. El dato destacado, la inflación fue de 0,7%. Vamos a proceder a indicar los resultados. La inflación del mes de noviembre del año 2022, medida por el índice de precios al consumidor, fue del 0,7%. Este resultado está caracterizado, digamos, por aumentos de precios principalmente en alimentos, puntualmente productos hortícolas y combustibles que afectaron particularmente al resultado de este mes. También bienes duraderos, aquellos de origen importado y algunos servicios de la canasta. Este resultado, como ven, es superior al mes previo de 0,4% y también superior al del mismo mes del año anterior, que fue el 0,5%. Con este resultado se acumula un 8,3% en los 11 meses del mes, también superior al 7,5% del mes previo y al 6,8% del mismo mes del año anterior. Y en términos interanuales también la tasa es del 8,3%, como vemos también superior al mes previo y al del mismo mes del año anterior, que fue de 7,4%. La inflación núcleo, por su parte, un comportamiento relativamente más moderado, un 0,4%, similar al del mes previo y levemente menor al del mismo mes del año anterior. La inflación núcleo en términos acumulados alcanza la tasa del 6% y en términos interanuales la tasa del 6,2%.
Por su parte, la inflación subyacente, aquella que no se incluye las frutas y verduras, tuvo una variación mensual del 0,6%, superior al 0,2 del mes previo y al 0,5 del mismo mes del año anterior. Con este resultado acumula un 7,8% de crecimiento en el año y en términos interanuales la tasa es del 7,8%. Aquí podemos ver cómo ha venido evolucionando en términos mensuales en una serie desde enero del 2016, en donde la tasa del 0,7 volvió a alcanzar una que ya se había dado allá por julio del mismo año. Más o menos puede notarse que en los noviembre de años anteriores también se ha verificado, tal vez por cuestiones estacionales. En el caso de la inflación núcleo, por ejemplo, vemos un 0,4%, que es superior al de los meses anteriores y también superior al promedio histórico, como podemos ver acá. La inflación subyacente, por su parte, que volvió a subir también en este caso, a un 0,6%, levemente superior al del mismo mes del año anterior y también superior un poco al promedio que ha venido registrando en los años anteriores. En cuanto a lo que explica puntualmente el 0,7% de crecimiento del mes, podemos ver que el total de bienes ha aumentado un 1,1% y el servicios y rentas aumentaron un 0,3%. Podemos ver acá que los bienes han incidido mayormente en este resultado y dentro de los bienes tenemos a los bienes alimenticios que aumentaron un 1,1% y otros bienes también un 1,1%, mientras que aquellos alimentos sin frutas y verduras aumentaron un 0,2%. Dentro de la agrupación de alimentos se destacan las subas principalmente de productos hortícolas, como manifestamos al comienzo. Se registraron nuevamente aumentos de precios en la carne vacuna, explicado por una menor oferta, o sea, una reducción del número de bovinos, pero estos que se destinan específicamente al mercado doméstico, al mercado interno. Según agentes del sector, se cuenta con una mayor capacidad para la retención de ganado, aprovechando las lluvias que han mejorado la pastura y por supuesto esto favorece el engorde de los animales. En cuanto a los sustitutos de la carne vacuna, hablamos de la carne de cerdo, que ha venido experimentando también continuos aumentos. Esto se puede verificar ya desde agosto. Una menor oferta por mayores costos de producción en lo que tiene que ver a la carne de cerdo, el aumento de la demanda interna, seguramente explicado por factores estacionales también, y estas perspectivas de apertura del mercado de Taiwán estarían explicando este resultado. Se destacan también aumentos de productos panificados y pastas por los altos costos de los insumos. Esto es en lo que se refiere a alimenticios, que acumula una tasa del 10,2% y en términos interanuales un 11%. Al excluir las frutas y verduras, la tasa mensual es del 0,2%, lo que revela, ¿verdad?, la incidencia importante de los volátiles en el resultado global de los alimentos. Acumulan un 8,6% y en términos interanuales es 9,1%. Respecto a otros bienes, que tuvo un crecimiento mensual un aumento del 1,1%, se subrayan aumentos de precios registrados principalmente en combustibles. Recordemos el aumento que se había dado a comienzos de mes, principalmente del gasoil común y aditivado. Esto se sigue atribuyendo a la dinámica de los precios internacionales, no solo del petróleo, según los referentes, sino también el costo de refinamiento y en alguna medida sumado a esto el tipo de cambio del periodo, que marcó una depreciación del guaraní respecto al dólar. El aumento de junto con frutas y hortalizas de tubérculos, explicaron la mitad de las variaciones mensuales del IPC de noviembre. También aumentaron precios de diversos bienes durables como electrodomésticos para el hogar, autovehículos, equipos audiovisuales, teléfonos móviles, equipos informáticos, influenciados también por el tipo de cambio, como dijimos. Adicionalmente, se destacan subas de precios en bebidas alcohólicas, cigarrillos, artículos de higiene para el hogar, artículos de cuidado personal y prendas de vestir. En cuanto a los servicios,
Los servicios que aumentaron 0.3, principalmente aquellos servicios que se refieren a la reparación de equipos para el hogar, servicios para el cuidado personal, mantenimiento de vehículos, paquetes turísticos, servicios de alojamiento, alimentos consumidos fuera del hogar, en bares y restaurantes, entre otros. También los gastos relacionados a salud se subrayan subas en consulta médica, atención odontológica y servicios hospitalarios, ¿verdad? En términos acumulados, los servicios que han tenido, digamos, un comportamiento más moderado que los bienes, como podemos ver, alcanza la tasa del 4.5% y en términos interanuales 4.6%. La renta, por su parte, un aumento leve, en este caso el 0.1%, producto de los precios negociados en las renovaciones de los contratos. Como podemos ver, el total de servicios y renta en términos mensuales un 0.3, acumula un 4.3% y en términos interanuales un 4.4%. En el contexto externo, como siempre venimos viendo cómo ha evolucionado los precios del petróleo. En este caso habíamos visto un freno, un pequeño repunte nuevamente en octubre para disminuir otra vez en el margen. Ubica el precio en noviembre a $91.2 por barril en promedio y esto representó una variación interanual del 12.8% de aumento para el caso del petróleo Brent. En el caso del WTI, a un precio de $84 el barril en promedio, reveló una variación interanual del 7.2%, como podemos ver acá, ¿verdad? Un ritmo mucho más liviano, digamos, que lo que se ha venido dando y sobre todo en este punto más alto que se había verificado a comienzos del año pasado. En cuanto a los resultados que registran los diversos países, los que ya contamos con datos que corresponden al mes de noviembre, además del 0.7% mensual de la inflación del Paraguay, tenemos el que corresponde a Perú. El resto de los países tenemos datos a octubre, en donde todos han mostrado una tasa positiva. Destaca por ahí el crecimiento que se da con Argentina. En el caso de las variaciones interanuales, también todos han mostrado una tasa de crecimiento positivo, por supuesto. En el mes de noviembre, para el caso paraguayo, 8.3%. En el caso de Perú, 8.45% en términos interanuales. Aquí se puede ver justamente la ubicación en términos mensuales como en términos interanuales, y con los datos a octubre destaca por supuesto Argentina, zona euro, Alemania, Bolivia, Colombia entre los países con mayores tasas de variación mensual, y en términos interanuales también Argentina, Chile, Colombia, zona euro, Alemania y Uruguay entre los de más inflación entre los países seleccionados. Aquí podemos ver un poco en términos interanuales cómo la mayoría de los países de la región vienen experimentando una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación. Acá podemos ver que de todos los países seleccionados, por lo menos acá, Colombia es el que, digamos, persiste con una tendencia alcista. De hecho, se ubica en términos interanuales en un 12.2%. Tenemos a Chile, que también tiene una de las tasas interanuales más altas, que se ha moderado en los últimos meses y se ubica en 12.8%. El resto, como podemos ver, también tienen digamos, esa disminución en su ritmo de crecimiento en los últimos meses. Y al ver por países, en el caso de Brasil, luego de 3 meses de tasas negativas, la tasa mensual volvió a subir al 0.59%. Y vemos también, como les decíamos en el gráfico anterior, una desaceleración en su ritmo de crecimiento, y está muy influenciado por los alimentos y transporte, como podemos ver, donde los alimentos, a pesar de todo, siguen aumentando en un 11.2%. El transporte es el que más, digamos, ha disminuido. En este caso, a una variación interanual del 1.5%.
y esto ubica la variación del IPC general en 6.4%. Situaciones similares se dan con Perú, donde en el caso de la inflación total se mantiene con una leve disminución, digamos, en el margen, cierta estabilidad, en donde tanto los alimentos como transporte continúan aumentando en torno al 13 y 12%. En Chile también, una disminución en el margen ubica su IPC en 12.8% interanual, mientras que los alimentos y transporte continúan aumentando en torno al 20 y el 22%. Colombia, igual que Chile, con una inflación que continúa al alza de manera persistente, ubica su IPC en 12.2%, muy influenciado, como vemos, por el aumento en alimentos que muestra cierta volatilidad en los últimos meses, pero está en torno al 27% de aumento, y los transportes que aumentan a un 10.2%. En Ecuador también una situación similar, una inflación que se ubica en torno al 4%, con un freno en el ritmo de crecimiento de transporte, pero con los alimentos aumentando todavía en torno al 7%. En México también podemos ver cómo los alimentos continúan aumentando, el transporte luego de una desaceleración que se había dado a comienzos de año volvió a subir, y esto ubica a la inflación general en un 8.4%. Uruguay también muestra un freno en el margen, ubica su IPC general en un 9%, donde los alimentos y transporte aumentan 11 y 7% respectivamente. Argentina, digamos, el país que reveló justamente la tasa mensual más alta, también la tasa interanual, con un aumento de los alimentos ya en un 92.1% en términos interanuales, y el transporte de 73%, ubica su IPC en un 87.8% de crecimiento. Estados Unidos, por su parte, que volvió a tener una tasa positiva, en este caso del 0.4% mensual, puede observar también un menor ritmo de crecimiento respecto al 8.5 que había alcanzado en términos interanuales en meses previos. Ubica su IPC ahora en un 7.7%, con unos alimentos aumentando un 10, casi 11%, y transporte en torno al 5.5%. La zona euro también, que muestra una persistencia en la subida de los precios, en términos mensuales volvió a aumentar en un 1.5%, mayor a lo que había verificado en los meses previos. El IPC en este caso se ubica en torno al 10, donde los alimentos son los que más están aumentando, en torno al 15%, y el transporte lo hace a un 10%. China, por su parte, también una mejora, digamos, en el margen, en donde tanto alimentos como transporte también tuvieron una mejora en el último periodo, y ubica el IPC en 2.1%. En cuanto a los combustibles propiamente, uno de los productos que más está incidiendo no solamente en el resultado de la inflación del Paraguay, sino que de los países y del mundo en general, podemos ver este grupo de productos que ya han verificado tasas negativas, dentro de los que se encuentra Paraguay, porque estamos hablando de los precios que corresponden al mes de octubre, que se había verificado una disminución de los precios de combustible. Es así que, digamos, Ecuador es seguramente con Uruguay y Paraguay los que han tenido la mayor disminución. Mientras tanto, Argentina, Estados Unidos y Chile con las variaciones mensuales más altas en octubre. En términos de variación interanual, Brasil sería el único país que tiene una tasa negativa en torno al 20%, Bolivia que mantiene en cero, mientras que Argentina, Chile y Paraguay en niveles de 65, 42 y 27% de aumento en términos interanuales, seguido de Alemania, Perú, Estados Unidos, Ecuador, en ese orden. Aquí, bueno, simplemente mostramos la misma información descrita en una tabla que dejamos como para el usufructo de los distintos usuarios, donde tenemos las tasas de los distintos países en sus variaciones mensuales como interanuales, y aquí vemos las variaciones mensuales históricas, digamos, de estos países desde octubre del 2021 hasta octubre del 2022. En cuanto al índice de precios de los alimentos según la FAO,
podemos ver cómo estos se han venido disminuyendo en su ritmo de crecimiento, mostrando crecimientos menores, en donde ya aceite y azúcar justamente registran tasas negativas. En el caso de azúcar ya un 18.8% interanual, azúcar un 8.5% negativo, que se mantiene, digamos, respecto al comportamiento de los meses previos. Y el resto de los productos, en el caso, por ejemplo, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de cereales, un 11.1%, los lácteos aumentan un 15.4%, la carne un 5.8%, todos con menor ritmo de crecimiento, y esto ubica a los alimentos en general, en un crecimiento interanual del 2%. En el entorno interno, lo que veníamos viendo ya en el resultado de la inflación de los meses previos, vemos cómo nuevamente los combustibles que venían marcando una disminución importante en este último periodo. Bueno, hay un quiebre acá en esta serie, en donde vuelve a aumentar y ubica en términos interanuales al 25.2%. Los alimentos, otro de los productos que está incidiendo de manera significativa en el resultado interanual, también se mantiene en un crecimiento en torno al 11%. Como habíamos visto, en nuestro IPC un 8.3%. Vemos que los servicios, en este caso, se han comportado de una manera más moderada. El IPC sin alimentos y energía también en torno al 6%. Los servicios, como decimos, aumentan en torno al 4.6%. Uno de los factores que está incidiendo de manera importante en el resultado del mes es lo que se refiere justamente a frutas y verduras. Vemos cómo han venido evolucionando acá. Exponemos un poco la evolución de los índices para ver un poco cómo se ha venido comportando esto en los niveles. Y luego de una disminución que se venía dando, bueno, nuevamente se observa un repunte importante, y esto ubica de nuevo en términos interanuales a este segmento en torno al crecimiento del 23.6%. Y esta situación viene dada justamente por una menor oferta, que es lo que normalmente explica y puede ocurrir en estas épocas del año. Y tenemos entendido también de que continúan las restricciones al ingreso de frutas y verduras desde el extranjero, que son los que normalmente suelen atenuar en alguna medida el crecimiento de los precios que se dan en el mercado interno, el mercado doméstico. Al ver justamente las incidencias de la inflación en términos mensuales, el 0.7% está explicado, como vemos acá, por energía y por frutas y verduras, que representan el 0.2 puntos porcentuales uno y otro. Esto ya es, o sea que más de la mitad de la variación mensual ya está explicado por energía, en este caso combustible y frutas y verduras. También incidieron obviamente en este resultado los bienes, principalmente aquellos bienes durables de origen importado en general. Los servicios, pero de una forma más moderada, un 0.1 punto porcentual, mientras que los alimentos sin frutas y verduras se han mantenido en torno al 0%. En términos interanuales, lo que habíamos visto, luego de varios meses en donde el ritmo se había frenado, estos se ha incrementado nuevamente, y luego del 8.1 que había verificado el mes anterior, ahora nos ubicamos en 8.3. Dentro de este 8.3 vemos que la mayor incidencia se da en los alimentos, en este caso 2.2 puntos porcentuales, y el IPC de servicios, el 2 puntos porcentuales. Energía, principalmente combustibles, 1.6 puntos porcentuales, y los bienes, como dijimos, 1.6 puntos porcentuales. Esto es lo que van explicando un poco el resultado del mes.
Algunos productos que también representan incidencias importantes, como siempre la carne vacuna. Vemos que luego de aquella serie de datos mensuales con tasas negativas hasta julio, volvieron a subir y ya sería el cuarto mes consecutivo que aumenta, y en este caso en torno al 0.3%, es un aumento leve, pero aumento al fin, es decir, continúan aumentando los precios de la carne vacuna, un poco por los argumentos que habíamos mencionado anteriormente, y al discriminar los distintos cortes, este 0.3 de crecimiento está explicado, por ejemplo, por aumentos de la costilla de primera, en este caso que aumentó un 2%, como vemos acá. Otro producto que aumenta también el peseto 2.1%, la falda 1.1% y el vacío entre los productos entre los cortes con mayor aumento. Por otro lado, también tenemos disminuciones, pero las disminuciones son en torno al 0.4, 0.8%, como podemos ver acá en carnaza de primera, carnaza blanca, carne molida, entre los productos que están mostrando tasas negativas. Entonces, este crecimiento mensual, con los resultados que se habían dado en el mes previo, acumulan un 0.5 negativo, y en términos interanuales, o sea, es decir, en 12 meses el crecimiento es del 0.7%. Este es el resultado del mes de noviembre. En octubre también había crecido en términos mensuales en torno al 0.5%, y en septiembre había aumentado aún más un 1.2%. En cuanto a los sustitutos de la carne, vemos que aves y cerdo, en este caso cerdo, es el que más aumentó a un 4.3%. Todos los cortes, como vemos acá, tanto la costeleta, la costilla, como la pierna y la paleta, con aumentos en términos mensuales. Conforme a los resultados de los meses previos, estos acumulan un 0.7 negativo, tanto en términos acumulados como en términos interanuales. La carne aves, por su parte, que experimentó una leve reducción, en este caso del 0.1%, principalmente por la disminución del precio en el corte de puchero de pollo 2.8, como vemos, también alita y pollo entero, mientras que el muslo y la pechuga aumentaron levemente en un 0.4 y 0.2%. El resultado acumulado es del 8.5 y en términos interanuales 8.6 al mes de noviembre. En el mes previo había aumentado un 1.1% la carne de aves, mientras que cerdo habían aumentado un 2%. En septiembre el aves aumentó 0.1 y cerdo aumentó un 3.3%. O sea, lo que decíamos un poco como por lo menos el precio de cerdo ha venido aumentando de manera consecutiva. Aquí podemos ver justamente en términos interanuales cómo se ha venido comportando. Si bien vemos también subas en términos mensuales, en términos interanuales vemos el comportamiento que han venido verificando con un menor ritmo de crecimiento en todos los cortes. Los alimentos, como vimos, se ubican en un 9.1% de crecimiento, la carne ave en un 8.6% de aumento, aunque se ha frenado en su ritmo. La carne vacuna sigue aumentando en torno al 0.7%, mientras que la carne de cerdo, en términos interanuales, tuvo una disminución del 0.7%. Otros productos como lácteos, aceites y panificados revelan que, bueno, básicamente se han mantenido con crecimientos importantes. Aceite se mantiene un crecimiento del 33.2% interanual, lácteos en torno al 12.2%, y los panificados, que han tenido un menor crecimiento en el margen, siguen aumentando en torno al 20%, que es importante. Los aceites en términos mensuales que revelan una disminución en el último mes del 0.2, ya por tercer mes consecutivo. Y llegamos al punto de los combustibles. Como vimos, ha sido uno de los productos que más ha incidido en el resultado del mes, y principalmente por el aumento que se vio en gasoil
tanto común como el gasoil aditivado, en este caso en términos mensuales, de un 5.9 y 5.7%. La nafta super, que también ha tenido algunos ajustes durante el mes, se mantiene con un crecimiento en torno al 0.7, mientras que la nafta común disminuye un 0.2% en términos mensuales. El gas de uso doméstico que disminuye un 2.5%. Entonces vemos a este conjunto de combustibles con un aumento para el mes del 2.3%, acumulan un 29.4% ya en el año, y en términos interanuales esto representa un 25.2%. En cuanto a los combustibles que habían, o sea, el resultado que se había experimentado en octubre, por aquel ajuste a la baja que se había dado principalmente en los combustibles nafta super y común, la tasa fue negativa en su conjunto en 1.8%. En septiembre también había disminuido, aunque un 0.2% levemente. Llegamos a la proporción de variaciones positivas de la inflación, y podemos notar que el resultado de noviembre nos muestra que el 56.6% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas. En este caso es levemente superior al que había verificado en octubre, que se ubicó en 54.4%, pero por debajo también de los picos que se habían dado en el resto del año, ¿verdad? En este caso, este resultado es superior a los promedios tanto del 95 al 2021 como al promedio total, el primero del 40.4 y el segundo del 44%. En cuanto a los reportes puntuales, las mayores incidencias en cuanto a las variaciones por subgrupos, donde están ordenados por participación, lo que le decíamos, ¿verdad? Combustibles, que tiene una incidencia de 0.2 puntos porcentuales, hortalizas y tubérculos frescos 0.2 puntos porcentuales, frutas frescas, adquisición de automóvil y carne vacuna entre los productos con la mayor incidencia, como vemos acá, con tasas de crecimiento de 3, 7, 5, 1%. Explican, digamos, este resultado del 0.7, atenúan este resultado los combustibles líquidos para el hogar, como pudimos ver en el caso de gas, quesos, menudencias vacunas, aceite, carne de ave, huevos y otros productos lácteos que mostraron tasas negativas en el mes. Esto es, como decía, ordenado por participación. Si lo ordenamos por tasa, los mayores aumentos se dan en hortalizas, tubérculos frescos, frutas frescas, carne de cerdo, combustibles, atención odontológica, y las caídas se dan en combustibles líquidos para el hogar, menudencia vacuna, quesos y aceites. Y vemos justamente que la proporción de los aumentos de aquellos productos son mucho mayores a los que han mostrado disminuciones. En este caso, al ver el acumulado, destacan siempre en el 8.3%, principalmente, como vemos acá en la incidencia, combustibles, hortalizas y tubérculos frescos, productos panificados y comida consumida fuera del hogar, entre los que más incidieron, con variaciones del 34, 33, 19%. Mientras tanto, atenúan este resultado en la incidencia, en el crecimiento interanual, el servicio de suministro de electricidad, que recordemos tuvo una disminución en el mes de septiembre, carne vacuna por los resultados que se habían dado en meses anteriores, y combustibles, gas en este caso. Ordenados por tasas, vemos que en términos acumulados los combustibles, hortalizas, aceites, harinas, azúcar edulcorante, productos panificados y queso con las mayores tasas, mientras que con caídas, electricidad, combustibles líquidos para el hogar y carne vacuna. En términos interanuales, que también fue 8.3%, nuevamente combustibles, hortalizas, productos panificados y comida consumida fuera del hogar con las mayores incidencias positivas, atenuadas por servicios de electricidad, gas y menudencias vacunas. Las mayores tasas se dan en aceites, combustibles, hortalizas, productos panificados, frutas frescas, mientras que las disminuciones se dan en servicios de electricidad, menudencias vacunas y combustibles. Al ver los principales aumentos por rubros, justamente lo que decíamos, ¿verdad? Inciden en el resultado del mes, los volátiles, en donde
Por ejemplo, la selga tuvo un crecimiento significativo del 48.4% en el mes. El locote lo hizo un 36.6%, la lechuga en torno al 23%, seguido acá, como vemos, zanahoria, zapallo, limón, naranja, perejil, tomate, manzana. O sea, dentro de aproximadamente 20, 25 productos, 10 de los productos con mayores aumentos se dan en los productos hortícolas justamente, ¿verdad? Al ver aquellos que han disminuido, se destaca el pollo, puchero de pollo, hígado, pescado fresco, gas licuado, cebolla de cabeza, alitas de pollo, entre los que han disminuido en forma puntual, y se puede notar obviamente la diferencia que existe entre el crecimiento en las tasas y las disminuciones, que son tasas mucho menores. Con esto llegamos al final de esta edición de los especiales de ProNoticias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.